Es un gusto poder saludarte esta mañana. Mi nombre es Catherine Gómez y estoy aquí acompañada de nuestra pastora de jóvenes, pastora Ani. Amén, muy buenos Como días. Cariñosamente le digo yo, la hermana Ana Miriam Guevara. Amén, amén. En esta mañana tan especial tendremos el gusto de poder tener un momento y poder compartir contigo una palabra muy especial. Sé bienvenida a este programa Mujer de Hoy, en el cual Dios ha hablado muchas veces a las mujeres y a todas aquellas personas que nos ven a través de esta transmisión. Si tú puedes, comparte esta transmisión para que alguien más sea bendecida a través de esta palabra. Y en esta mañana, aquí con la pastora Ani, queremos iniciar con una oración para poder bendecir tu vida y que este tiempo en el que tú nos estarás viendo puedas tener una comunión, no solo con el Espíritu Santo que está ahí contigo, sino también con la palabra que vendrá a bendecir tu vida en esta mañana. Amén. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad tan maravillosa que tú nos das de poder llegar a cada uno de los hogares, Señor, quizás al lugar de trabajo o en su vehículo, Señor Jesús, a todas aquellas personas que nos ven en esta mañana en este programa, Señor. El día de hoy, Señor, queremos hablar una palabra que pueda bendecir la vida de todas aquellas que nos están escuchando y que podamos comprender, Señor Jesús, que tú nos haces un llamado especial a cada una de nosotras, Señor, que somos especiales y somos importantes para ti, Señor, que podamos aprender en base a tu palabra, Señor, y en base a los testimonios que vivimos gracias a ti, Padre Celestial. En esta hora te amamos, bendecimos tu nombre, Señor, y toda honra y gloria sea para ti. Sí, Señor. Amén. Así que es un gusto poder estar aquí con hermana Ana Miriam, pastora Ana Miriam, de verdad. Y en esta mañana queremos abordar un tema quizás muy conocido para ti, ¿verdad? Pero no por eso deja de ser importante. Y queremos reafirmar este tema en esta mañana. Y el tema es tu llamado. Amén. Amén. Así que comúnmente, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra llamado, lo primero que pensamos, en mi caso, yo pienso rápido en un teléfono. Amén. ¿Verdad? No sé, en su caso, ¿qué es lo que cuando escucha la palabra llamado? ¿Qué es lo primero que algo que hay que atender? Okay. Así es. Y es muy certero porque el significado de llamado, según el diccionario, dice que refiere a la acción y efecto de llamar. En tanto, llamar hace referencia a invocar, convocar, citar, nombrar, denominar a alguien. Y en su efecto es como que dar voces, hacer señales para atraer la atención de un individuo. Pero ahora queremos basar esto a la iglesia, en el ministerio. ¿Qué es un llamado de Dios? Entonces, si llamar es atender, ¿verdad? Convocar, citar o denominar a alguien, entonces vamos a referir que el llamado de Dios es recibir un nombramiento o una invitación de parte del Señor. Sí, amén. Amén. Incluso en el inicio de la carta del apóstol Pablo en Romanos, dice Pablo, apóstol, ¿verdad? De Jesucristo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Entonces él no es una autocalificación, no es un autonombramiento, sino que prácticamente él está atendiendo ese llamado, esa convocatoria que vino única y exclusivamente de parte de Dios. Y yo creo que la premisa principal del llamado es que es de parte del Señor. Así es, así es. Y pensando en esto que usted hablaba sobre el apóstol Pablo, ¿verdad? Es como cuando el Señor hace un llamado, definitivamente Él no ve la condición en la cual estamos. Amén. Sino Él nos ve cómo quiere que estemos. Como nosotros vamos a llegar a ser, prácticamente Él nos visualiza.
Así es. Yo recibía de parte de Dios este concepto, y es que Dios es sincronizado, ¿verdad? Como cuando usted va a encontrarse en algún lugar y dice sincronicemos nuestros relojes o sincronicemos nuestro tiempo para poder coordinarnos. Dios es muy coordinado. Dios sincroniza todos los tiempos, amén, las formas, y definitivamente porque el Señor nos ve tal cual Él ya sabe que vamos a llegar a esa medida, el Señor es el que nos forma. Nosotros posiblemente nos descalifiquemos, pero Dios no nos descalifica, Titi, y eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Así es. En el gimnasio un coach usa daba este consejo y decía: nunca te descalifiques antes de iniciar algo. Así es. Porque eso ya como que te predispone al final de lo que vas a hacer. Sí. Cuando nos descalificamos antes de tiempo. Y definitivamente el Señor ve nuestra victoria, Él ve nuestros logros cuando nos hace un llamado. Amén. Entonces, en esta mañana queremos enfocarnos a ese llamado especial, a esa invocación, a esa invitación de parte de Dios para ti, mujer. Amén. Amén. Nosotros como mujeres somos parte esencial de la iglesia. Incluso si vemos la membresía de la mayoría de iglesias, vemos que el número de mujeres es mayor al de hombres. Incluso con los niños, sí, con los niños, amén, ¿verdad? Siempre amén, dice uno, hay más niñas que niños. Así es. ¿Verdad? Pero creo que esto realza en el sentido de que la mujer es muy útil, amén, dentro de la iglesia. Amén. Y a pesar de que en el tiempo antiguo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el papel de la mujer se basaba más que todo en ser esa pieza fundamental en la familia que llevaba a multiplicar el núcleo familiar, hacer crecer, en atender, estar pendiente, claro, de aquellos que fueron llamados. Sin embargo, eso no lo hacía menos relevante o menos importante para el Señor. Así es, prácticamente el título que se le da era una colaboradora de Cristo, porque si bien no estaba dentro de lo que es el papel, vamos a decir, principal, ajá, que le correspondía en este caso al varón, sí era una colaboradora eficaz. Tras bambalinas, ¿verdad? En este caso, ahora la mujer dentro de la iglesia es una fuerza activa, es una fuerza viva, que inevitablemente en nuestra realidad es que siempre predomina el número de mujeres dentro de las iglesias. Así es. Y como parte especial, ¿verdad?, de la iglesia, recordemos que el Señor nos hace un llamado constante a la mujer, porque en nuestra cultura, ¿verdad?, en Guatemala, hemos vivido un tiempo, quizás en la iglesia, en donde la mujer es especial para atender, para servir, uh-huh, para cuidar, pero se queda como que tras el telón, uh-huh, ¿verdad? Pero en este tiempo en el que estamos viviendo, en el tiempo de gracia, en el tiempo de este siglo, ¿verdad?, en el que el Señor ha llevado a la mujer a un lugar totalmente distinto, ya no tras telón, sino frente al telón. Claro. Ya no es solo esa parte en donde yo cuido de mi compañero que está en el ministerio, claro, donde le apoyo en oración, sino que ahora el Señor ha levantado, y podría decir yo este término, ha empoderado, amén, mujeres en el ministerio. Claro, de hecho, amén, gracias al Señor, estábamos comentando con Titi del ministerio pastoral, que para muchas mujeres ha sido dado de una manera individual, es decir, varias pastoras viudas, también varias pastoras que han recibido el llamamiento, el nombramiento, en donde el colaborador eficaz, ¿verdad?, es el esposo, pero de alguna manera el ministerio abarca y afecta de manera vivencial a toda la familia.
Así es, definitivamente es un trabajo en equipo. Así ¿verdad? es. Yo creo Amén. que también se aplica el término en donde dice tras una gran mujer hay un gran varón, hombre, ¿verdad? Porque es un trabajo en equipo. Sí. Definitivamente no hay algo que una mujer sí lo puede hacer sola, ¿verdad? Pero cuando hablamos de que cuando está en matrimonio, cuando está en una familia, es un trabajo definitivamente en equipo, sí, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, en la palabra del Señor que encontramos a muchas mujeres que el Señor usó, ¿verdad? Para que su obra fuera hecha y fuera una realidad, ¿verdad? Pero yo no sé, Pastora Ani, en su caso, ¿verdad? El llamado que el Señor le hace a usted, me gustaría que pudiera platicar un momento en cómo fue que usted asimiló el hecho de que, porque como saben, la pastora Ani es abogada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue que usted sintió ese llamado de parte de Dios en decir, bueno, dejo de ser únicamente profesional, no solo soy profesional, madre de familia, ¿verdad? Esposa. Entonces, ¿cómo incluye usted esta parte del llamado en su vida? Ok, yo creo que la palabra sería algo envolvente y sobre todo fue una transición. Como dice San Pablo cuando va a emitir un discurso, escúchenme con paciencia, trataré de concretarlo en 5 minutos. Sí, por misericordia del Señor, yo soy abogada, hace aproximadamente 8 años que me gradué, pero hace 2 años exactamente, ya en este 2021 estaría cumpliendo 3 años, comencé a sentir una convicción de simplemente cerrar mi oficina y dejar de atender los asuntos propiamente notariales, jurídicos, y en este caso, dedicarme a tiempo completo a la labor que ya estaba realizando, porque Dios me permitió durante 4 años poder servir como administradora de lo que es nuestra amada iglesia. Entonces, al segundo año de yo ser administradora, empecé a sentir una fuerte convicción. Y la verdad que fue algo bien impactante porque recuerdo que no me animé yo a hacerlo personalmente, no me animé a ir a sacar mis cosas de mi oficina y hablé con mi esposo después de haber orado muchos meses de orar y le dije, yo estoy decidida a cerrar mi oficina, necesito dedicarme a esto que Dios, yo sé que me está formando, yo sabía que me estaba formando para algo. Aún no tenía claro, Titi, el llamado no es algo que viene así como ver agua cristalina. En mi caso no fue así, fue algo de mucha transición. Y entonces mi esposo, me acuerdo que me llama por teléfono un día y empieza a preguntarme, ¿estás segura que querés que saque tus cosas? Él ya en la puerta de mi oficina, porque yo traje a alguien que me ayude, me dice, voy a sacar tu escritorio, tu compu. Y ¿estás segura? Me dice, ¿no querés pensarlo? No, le dije, es algo que estoy convencida. Y eso fue a partir del segundo año de yo estar sirviendo como administradora de la iglesia. A partir de ese segundo año en adelante, yo entré en un año en donde allí sí Dios habló a mi mente a través de un 31 de diciembre. Recuerdo que fue del año, sí, de 2018, porque a mí me tocó predicar y el sermón se llamaba La gratitud produce milagros. Lo tengo bien fresco porque fue donde el Señor me habló, predicando me habló a mí misma. Y el Señor me decía esto, me decía, este próximo año es un año de transición. Esa fue la palabra que Él usó. Transición. Entonces, vendrán a producirse muchos efectos, muchos cambios, pero habrá mucha resistencia. Y
Y efectivamente durante ese año yo prácticamente entré en lo que puedo decir de una manera muy humana, en una crisis existencial, en donde ya Dios había hablado en mi vida y yo creí que eso iba a ser como algo instantáneo, como algo que ya el Señor iba a marcar el camino, las fechas, el momento y dónde. Nada que ver. Tuve una crisis existencial muy horrible. Quiero decirlo porque es algo que fue mi experiencia. Entonces, durante ese año estuvimos bastante como formados a través de procesos, a través de pruebas, pero prácticamente el Señor ya estaba encaminando la situación y el Señor me decía que creyera en su palabra y en esa transición que iba a producir resultados. Y gracias al Señor, el año pasado, que fue un año donde inició la pandemia del COVID-19, el COVID-19 empezó 19, entonces sería el año pasado del COVID-20, fue un año prácticamente en donde ya estaba yo muy segura que mi tiempo y mi momento, porque Dios se mueve en momentos, que es el kairos de Dios, ¿no? Aparte es el cronos, una cronología, pero el kairos de Dios, mi momento había llegado y yo empecé a orar y empecé a sentir muy fuerte que yo tenía que avanzar y por lo tanto desprenderme de la administración de la iglesia. Y yo empecé con el pensamiento, voy a renunciar. Y le empecé a contar a mi esposo prácticamente desde enero y febrero, voy a renunciar, ya solo voy a terminar enero y ya solo voy a terminar febrero. Y así me llevó Dios durante todo un año otra vez, durante todo un año, entendiendo el porqué. Incluso lo cuento para la gloria de Dios, cuando uno realmente quiere hacer algo y cuando Dios dice no, tenemos que aprender a agradecer esos no que Dios nos da, ¿verdad? Claro, porque Él conoce todo el proceso, Él sabe todo el panorama. Él está sincronizado, Titi. ¿Qué pasó? Cuando yo al final me animé a hablar de todas mis emociones y todo lo que había estado viviendo con nuestro querido pastor, hablé con él como en el mes de octubre. Y le dije, pastor, yo tengo que avanzar, yo tengo que dejar administración, no es que yo me quiera ir o renunciar porque sí, sino que siento algo muy fuerte que es tiempo de pasar a la otra ubicación donde Dios me lleva. ¿Y a dónde se quiere ir?, me dijo el pastor. Y esa fue una pregunta que me marcó porque unos meses atrás habían estado, de donde yo estudio en el seminario, habían estado localizándome para yo poder tomar parte del cuerpo administrativo del seminario Quetzaltenango. Y recuerdo que todo iba como viento en popa, porque me mandaron a citar, me pidieron mi currículum, me fijaron una entrevista con el presidente, el pastor Miguel Álvarez de Quetzaltenango. Como que todo se estaba alineando. Todo. Yo dije, tanto Titi, que yo le dije a mi esposo, nos vamos para Shela. Hay que buscar colegio para la nena, hay que buscar casa. Dios me está llevando para Shela y ustedes son mi primera iglesia y nos vamos juntos. Y me parecía increíble que mi esposo a todo me decía, sí, te vamos a apoyar. Y yo seguro de eso. Señor alineando todo, ¿verdad? Para que hubiera esa seguridad en sí de ese llamado. De ese llamado, de que yo tenía que desprenderme. No había oposición, ¿verdad? En su familia. Pues recuerdo que me fui a hacer la entrevista y tanto que me dijeron los que trabajan en el seminario, mira, me dijo, el pastor, aparte de que es siervo del Señor y todo, es psicólogo, me dice, y prácticamente ya te escaneó y estás ya casi que adentro.
Cuando Él te llame, te tienes que venir. Ok, les dije yo, entonces solo voy a esperar. Y él oró por mí, el pastor, el presidente del seminario oró por mí y me dijo, no entiendo cuántas recomendaciones tienes, no entiendo para qué te estoy entrevistando, porque prácticamente esto ya es para ti, pero recuerda que las puertas Dios las abre, me dijo, y entonces voy a orar para eso, que si Dios te va a abrir esta puerta, se abra, y si no es así, tú lo entiendas, me dijo. Y ahí quedó. Hermana Titi, me quedé esperando y nunca llegó esa confirmación, nunca llegó. Y entonces empecé a orarle al Señor qué pasaba, porque yo estaba convencida y segura de que al lugar a donde Él me iba a llevar era donde ya me había prácticamente abierto la puerta. Pero cuando Dios dice no, debemos de agradecer, debemos de comprender que Él tiene el control de los tiempos y de los lugares. Y entonces tuvimos que dejar otra vez en reserva todos los planes de mudanza, de buscar un trabajo allá. Hasta eso estábamos haciendo ya. Y recuerdo que, y aquí voy concluyendo con esta experiencia, me dice nuestro pastor asistente de Iglesia Nueva Familia, me dice Pastor Gerson, y si están viendo, Dios les bendiga, me dice, ¿cuándo se va a ir? ¿Cuándo agarra vuelo? Me dice, porque ellos estaban convencidos que yo me iba a ir, ¿verdad? Así nos los había hecho ver el Señor también, ¿verdad? O más que todo, yo creo que yo me lo había creído así. Y me dice, ¿cuándo se va a ir? Me dijo, porque tenemos que planificar su salida y usted sabe que también debemos de ver una transición. Y él dijo esto, saludable. Y eso fue el complemento que vino a sacudir mi mente. Sí, es cierto, dije, es una transición que debe ser saludable. Y entonces yo le dije con sinceridad, Pastor Gerson, no sé. De hecho, no sé si me voy a ir, porque Dios no me ha mostrado nada. De lo que ya estaba casi a un pelo de poder irme, resulta que ahora todo se quedó en el vacío. Entonces él me dice, yo creo, me dijo que es como la oportunidad de que usted considere otra propuesta. Y hermana Titi, yo estaba tan desesperada, ¿verdad? En esa crisis existencial, claro, que yo le oré al Señor así de una manera un poco como cuera, ¿verdad? Como hijos que a veces nos ponemos tan confianzudos con nuestro Padre, con una forma tan cuera, y le dije, Señor, en esta semana, por favor, estoy desgastada. Necesito que envíes ya la respuesta de en dónde yo voy a estar, porque ahora sí que no sé para dónde voy. No sé, claro, Señor, y mi familia lo necesita saber, porque no los puedo tener así. Esa confirmación no solo era para usted, sino para su familia, para la iglesia en el lado administrativo, en el ministerio, porque en todo esto usted seguía trabajando con... Yo seguía trabajando. Las damas, con la célula, el ministerio de evangelismo. Sí, y de hecho seguía en la administración. Misiones, porque el pastor me tenía, ¿verdad?, abrazada. Él sabía que había algo para mí, pero no me lo decía, porque él me decía, yo voy a orar para que Dios confirme su llamado. Y siempre me decía lo mismo. Y en eso, esa semana que él me dijo, el pastor Gerson, yo creo que usted debe de considerar otra propuesta, pues de repente que sí, solo que no sé cuál es la propuesta, pero nosotros sí tenemos una propuesta para usted, me dijo. Y entonces, ¿y quizás usted pensó que todo era en el lado administrativo o algún momento sí? No, nunca me llegué a imaginar nada, solamente yo dije, bueno, de seguro me van a pedir que todavía siga otro tiempo, otro lapso en lo que logramos ver qué pasa. Y entonces en el momento él me dijo, hay otra propuesta, hermana, me dijo. Y yo voy a hablar con mi papá para que él se la diga mejor personalmente. Entonces el pastor ya me estaba esperando en ese fin de semana y me dijo, lo que nosotros queremos es que usted se quede ya como coordinadora, es decir, como pastora de jóvenes, y que no se vaya, me dijo.
porque porque el lugar que el Señor tiene para servirle es aquí, me dice, es aquí. En su casa. Y yo recuerdo que él me dijo, yo le voy a dar un tiempo para que usted lo piense, para que usted ore. Pero yo había orado meses y meses y meses y le había puesto este ultimátum al Señor. Era un ultimátum. Señor, lo que pasa en esta semana, si tú mandas una intervención de lo que yo debo de hacer, yo sé que ahí va a ser. Y entonces fue en esa semana que el Señor envía la propuesta a mi vida y yo inmediatamente le dije al pastor, aquí estoy, le dije, así es, porque yo ya lo sabía. Necesitaba tiempo para orar, para pedir. No. Y esto llama mucho mi atención, porque cuando el Señor nos hace un llamado, Él ve a esas personas que están dispuestas a dejarlo todo por Él, a reacomodar todo en su vida por el Señor para aceptar un llamado. Previo a todo esto, usted ya se había preparado, estaba estudiando, ¿verdad? Espiritualmente en el servicio y estaba ya siempre dando la mía extra. Entonces yo creo que ese llamado ya estaba ahí, ¿verdad? Solo faltaba cuando uno atiende la llamada, dice, sí, claro, con gusto, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Y en ese trecho y en el entretiempo de ahí nos vemos, ¿verdad? Como cuando uno se cita con alguien y a tal día y a tal hora. Lo mío fueron 4 años. Fueron 4 años de entrenamiento en donde Dios me habló que el periodo de administración fue mi tiempo de entrenamiento, pero el Señor me hizo ver que era una diaconía permanente. Así me lo dijo, que la administración era una diaconía permanente, porque si yo quería tener una jerarquía, como vamos a decir, superior, yo me tenía que convertir primero en el mayor servidor de todos. Y puedo decir, para la honra del Señor, que una de las formas de poderle servir al Señor de una forma permanente fue en la administración. Y ese fue el campo de entrenamiento, Titi. Ese fue el campo. Y yo nunca lo pude comprender, que el Señor me estaba formando para quedarme aquí mismo en mi casa. Y la confirmación de eso llegó con una persona totalmente ajena al medio, a nuestra iglesia. Era el asesor de mi tesis. Él ya me lo había hecho sentir, definitivamente Dios guiándolo. Él se enteró que yo tenía una entrevista y que era candidata a entrar a trabajar allá, y me dijo, hermana Anita, me dice, solo quiero decirte esto. Muchas veces debemos de colocar nuestra vida para el servicio del Señor, no donde quisiéramos estar, me dijo, pero donde el Señor te va a colocar es donde Él te necesita. Y si Dios te necesita aquí, qué bueno. Pero si te necesita, y Él me lo dijo, primero en tu casa, te estoy hablando de tu territorio, te estoy hablando de tu iglesia local, sírvele al Señor allí, me dijo. Y yo sabía que me estaba hablando eso y que era el Señor hablando a través de Él. Así es. Algo lindo. Sí, a mí cuando el Señor me daba el tema de tu llamado, ¿verdad? Del llamado, el Señor me hacía sentir en el espíritu hacerle la invitación, ¿verdad? Porque si algo he admirado de su persona, ¿verdad? Y ahora que es nuestra pastora de jóvenes, es ese don de servicio, y que es con excelencia. Con Amén. Excelencia, ¿verdad? Entonces, creo yo que es un ejemplo verdadero para las mujeres, ¿verdad? Porque si lo vemos así, o sea, no son muchos años que usted tenga de permanecer y de ser miembro fiel de nuestra iglesia. Amén. ¿Verdad? Entonces, son 7. ¿Verdad? Para la vida del cristiano, creo yo que hay procesos en los cuales uno debe de decir, es momento de que yo crezca, ¿verdad?
pero desde que yo la conozco, usted siempre ha estado con la mirada en donde, bueno, esto, ahora que sigue, ahora que sigue, Amén. ahora que sigue, ¿verdad? Entonces, creo yo que en este tiempo, mujeres como usted, Pastora Ani, son mujeres que inspiran a la juventud, inspiran no solo a la juventud, sino también a las mujeres que ya están en el ministerio. Porque si algo yo he podido aprender en mi vida con el Señor, es que todos los cambios que el Señor hace en nuestra vida son para nuestro bien y para encaminarnos a ese plan que Él predestinó desde el momento en el que nosotros le dijimos, sí, Señor, yo Amén. acepto. Amén. Que tú gobiernes mi vida, que tú dirijas mi vida. Y creo que su familia ha sido parte fundamental en esto, ¿verdad? Y a mí me gustaría citar lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:24, si me pueden acompañar. Amén. Gloria al Señor, porque la familia es nuestra primera iglesia. Amén. Y el ministerio, aunque relativamente es personal, el ministerio se vuelve familiar. Amén. En 1 Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Definitivamente el Señor ha sido fiel. Amén. Con usted, hermana Ani, en mi vida y en la vida de muchas mujeres vemos la fidelidad del Señor. Y es posible que tú estés pasando un proceso similar al que pasó la pastora Ani, en el cual sentía ese llamado de parte del Señor y quizás en algún tiempo ella dijo, necesito hacer algo con esto que siento en mi corazón. Sí. Y creo que parte de eso fue la decisión que usted tomó de poder prepararse en el seminario, ¿verdad? Prepararse en muchos ámbitos, porque es posible que nosotros no nos sintamos capaz de responder y atender ese llamado que el Señor nos está haciendo, ¿verdad? Pero es cuando Dios nos dice en 1 Tesalonicenses que Él es fiel y que Él es quien lo hará. Él lo hizo todo, todo con usted, ¿verdad? Entonces, yo creo que el hecho de que seamos mujeres, esto no nos pone en un segundo plano. No, hermana Titi, porque el respaldo de Dios, yo creo que esto es algo muy importante. El respaldo de Dios es de una manera equilibrada y equitativa. Sea que llame a un varón primero, ¿verdad? En este caso, pues si hay una familia, al esposo, o en el caso mío, ¿verdad? Fue algo un poco más enfocado hacia mí como esposa, pero que el Señor no hace ninguna excepción de persona, ninguna excepción de género, sino que Él lo que ve es un vaso útil. Y fue algo que yo siempre le decía al Señor en oración, yo, Señor, donde te tenga que servir, te voy a servir. Yo lo único que quiero ser es útil. Siempre le decía eso, quiero ser útil donde tú me pongas. Pero la forma en que afecta de manera viva la familia es algo maravilloso. Yo he visto cómo en estas oportunidades en que ya hemos podido como generación emergente hacer algunas actividades, hacer algunas estrategias, he visto que si bien estoy como predicadora, ¿verdad? O como pastora, con un micrófono, hablando, predicando, ministrando, mi esposo está como que es huracán. ¿Verdad? Echándole leña al fuego, poniendo sillas, trabajando, te llevo, te pongo, te traigo, te apoyo, y mi hija de secretaria. Y entonces es increíble, pero Dios definitivamente es tan organizado, tan sincronizado, y sobre todo, Titi, todo lo hace en su tiempo. En su tiempo, no es antes, no es después. Yo le decía mucho al Señor esto, Señor, yo quiero, como si este es mi tiempo de entrenamiento, si este es mi tiempo de preparación, yo ya me quiero graduar, Señor. Le decía mucho eso, me quiero graduar, Señor, yo siento que ya es hora de graduarme, pero ¿a dónde voy? Eso es lo que yo no sé, ¿a dónde voy? Y definitivamente el Señor en su momento mostró. Amén.
Amén. Y pues seguimos hablando sobre el tema tu llamado. Así que a ti, mujer que nos estás viendo, queremos ir a un pequeño corte, ¿verdad? Pero no te pierdas esta segunda parte del programa Tu Llamado, porque definitivamente el Señor está hablando a nuestras vidas. Amén. Búsquenos en Facebook como Canal Nueva Familia. Dale like y síguenos. Somos Nueva Familia Televisión.
Bueno, estamos de vuelta en este tema que estamos tratando en esta mañana, tu llamado. Yo quisiera hablar un poquito acerca del hecho que lo que dice en Mateo 9, 35 al 38, en donde el Señor hablaba y decía que es mucho el trabajo que hay y que los obreros son pocos. Y el Señor hablaba esto a mi corazón por el hecho de que cuánta necesidad de mujeres en el reino hay. Amén. Amén. Y yo creo que es un buen tiempo, Pastora Ani, en el cual pudiéramos quizás dar algunos consejos en base a su testimonio, en base a su experiencia, para todas aquellas mujeres que nos están viendo, quizás a pastoras, líderes, ¿verdad? Que estén viviendo quizás un tiempo como el que usted vivió o está viviendo actualmente, en el cual hay muchos desafíos para aceptar ese llamado, para emprender ya un ministerio como mujer, ¿verdad? Como líder, porque es mucho el trabajo que hay. Y como Amén. Iglesia, platicábamos, ¿verdad? Antes de iniciar el programa, como Iglesia de Dios, Evangelio Completo, la denominación tiene mucho campo para que la mujer pueda trabajar. Sí, ¿verdad? ha sido pues impresionante la manera en que Dios ha mostrado la capacidad que Él da a aquellos que llama, porque aquellos que llama definitivamente el Señor respalda, porque hermana Titi ha llegado a comprender que muchos pueden levantarse, pero solamente aquellos a los que Dios llama es a los que Él va a respaldar. Y el respaldo es algo notorio, es algo palpable, algo evidente. Y sobre todo, definitivamente, el trabajo en la obra del Señor es tan diverso, tan dinámico, pero la palabra que quisiera retomar tal vez es tan fluye, porque muchas personas dicen le voy a servir al Señor, pero, y entonces ponemos, ¿verdad? Como nuestras condiciones, ponemos nuestros obstáculos, porque los obstáculos son para nosotros, no para el Señor. Ponemos nuestras formas, ¿verdad? Nuestra manera. Y yo he entendido que el poder servir al Señor es a la manera en que Él lo necesita. Es a su manera, no es a nuestra manera. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que ser, como dice en Corintios, mano, y en algún momento pasar por el diaconado, sirvamos con todo el amor al Señor en el diaconado. Si el Señor me llegara a colocar, ¿verdad? Por ejemplo, en el ministerio de alabanza, y yo siento, ¿será que este verdaderamente es mi ministerio? Yo como que no muy me veo aquí, pero algo muy importante, Titi, es la obediencia a Dios. Y nosotros decimos, Señor, no entiendo, pero bueno, aquí estoy. Aquí estoy. Si tú me dices que este es mi lugar por el momento, porque el Señor no nos perpetúa en un solo lugar. Entonces decirle, Señor, yo te obedezco y aquí estoy. La obediencia es el factor indispensable, o sea, el requisito, como decimos los abogados, sine qua non, por el cual el Señor se mueve. Sin obediencia, el Señor no puede trabajar en tu vida. Tiene que existir la obediencia y sobre todo la convicción de aquel que te llamó. Te llamó el Señor, no tu pastor, no tu líder. Ellos son los que propician el poderte impulsar, el poderte formar y ayudarte a poder entender el lugar donde Dios te va a poner. Pero realmente quien llama, hermana Titi, es el Señor. Y entonces Él ve esa obediencia, ve esa disposición, pero la convicción viene de parte nuestra. Yo he entendido que hay cosas que a nosotros nos toca hacer para que Dios, ¿verdad?, haga el resto. Para que Dios haga el resto.
Yo no sé, ¿verdad? Y espero en Dios poder ver esta grabación de aquí a unos 2 años y todavía voy a estar como pastora de jóvenes, y si así es, gloria a Dios. Pero si no es así, el Señor ya me traslada para otro lugar, gloria a Dios. O sea, deja que fluya la voluntad de Dios en tu vida. Déjate llevar por ese río del Espíritu, por ese río que aviva tu alma y que te dice, tú eres, ¿verdad?, el instrumento perfecto en las manos del Señor. Amén. Amén, amén. Y yo creo que también está el hecho de que vivimos un tiempo en el cual tendemos a huir por temor a creer que no es de Dios lo que estamos sintiendo. Así es. ¿Verdad? Pero yo creo que tú que nos estás viendo, si hay algo en tu corazón que te está haciendo sentir que debes de dar un paso adelante, que debes de moverte del lugar en donde estás, como decía la pastora Ani, tener un momento de oración, de ayuno, de entrega, en el cual el Señor te haga sentir, te estremezca, dando como que el ok a ese paso que debes de dar. Y siempre, como dice, con obediencia y respeto a nuestras autoridades, ¿verdad? Porque Amén. Nunca, yo siento el llamado de Dios, así que yo me voy a salir de la iglesia, voy a ir a poner mi iglesia, ¿verdad? O yo siento que de parte de Dios que me está llamando y voy a ir a abrir una célula sin pedir autorización, sin tener el respaldo del Señor, el respaldo de nuestras autoridades. Creo que Amén. ante todo llamado que sintamos de parte de Dios y que atendamos para el Señor y de parte de Él, ¿verdad? El llamado que lo aceptemos y todo, debe de ser siempre bajo un orden, porque como decíamos, el Señor es un Dios de orden, es un Dios de excelencia. Amén. Y cuando el llamado viene de parte de Dios, las puertas se van a abrir o se van a cerrar en el tiempo correcto, pero siempre todo bajo un orden. Amén. ¿Verdad? Así es. Dios es maravilloso. Los procesos por los cuales, ¿verdad? Siento en mi corazón poder decir esto. Los procesos por los cuales tengas que pasar, no te sientas que estás solo, el Señor siempre estará a tu lado. Hay cosas en las cuales creemos que nos descalifican, pero Dios no nos descalifica, hermana Titi. Él nos ve como ese vaso útil, vaso de honra, y nosotros decimos, pero con este carácter, pero yo siento que ese vestido me va a quedar grande, porque esos eran los pensamientos que venían a mi vida, ¿verdad? O no voy a poder, con tremenda responsabilidad, no voy a poder. Pero cuando el Señor confirma el llamado, es algo tan real. Tan real, puede ser muy invisible, ¿verdad? Pero algo real, y eso se evidencia a través de cada decisión, de cada acción que vamos tomando cuando estamos conectados con el pensamiento de Dios. Necesitamos entender esto. Una vida ministerial, hermana Titi, es una vida de rodillas. Amén. Inevitablemente, indiscutiblemente, la vida ministerial es una vida de rodillas, porque definitivamente es Dios obrando, Dios haciendo, Dios glorificándose a través de nuestras vidas. Amén. Yo creo que el hecho de que uno ya esté en el ministerio, esté sirviendo, y quizás ese sea tu caso en el que tú ya tomaste ese llamado y estés emprendiendo en el reino del Señor aquí en la tierra, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos como sus hijos, traemos todo lo que está en su reino a establecerlo aquí en la tierra, ¿verdad? Así es. Entonces, el hecho de que ya estemos accionando y todo esto no nos hace, ¿cómo puedo decir? O sea, no nos da el derecho de desvincularnos del Señor, ¿verdad? Como de dar por hecho. Claro, así como que bueno, yo ya soy ducho en esto, Eso. ¿verdad? Entonces no, siempre mantener esa línea, ¿verdad? El Señor
nuestros pastores, nosotros y a las personas a las cuales servimos. Y definitivamente Amén. Nuestro mejor aliado siempre va a ser el Espíritu Amén. Santo, ¿verdad? Siempre. ¿Verdad? Y yo creo que uno está en constante aprendizaje. Así es. Todo el tiempo se aprende. Decía un pastor, llevo 40 años en el ministerio y todavía estoy aprendiendo a amar a las personas, a aceptar a las personas, porque es así, ¿verdad? No podemos, como decía usted, no podemos dar por sentado que ya somos capaces y podemos ser independientes del Señor, porque cada día es un nuevo reto en el ministerio. Claro, creo que es muy importante tomar como propia la perspectiva de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Verdad? Porque a veces vemos a una persona o vemos a alguien y decimos, no, yo creo que no, ese no es su lugar, o siento que todavía le falta. Pero cuando nosotros empezamos a ver la perspectiva de Dios como Él la vio en nosotros, ¿verdad? Que Él creyó en nosotros, creyó que podíamos ser capaces, podíamos ser aptos a pesar de nuestras inconsistencias, debilidades, carácter, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos de tomar muchas veces la perspectiva de Dios para poder avanzar en la obra que Él necesita establecer, que es su reino aquí en la tierra. Amén. Me gustaría que pudiéramos ir finalizando con esto. Amén. Y quisiera poder mencionar que el Señor le hizo, en la Biblia, en la palabra del Señor, encontramos a muchas mujeres a cuales aceptaron el llamado. Conocemos a Esther, cual el Señor le hizo un llamado para ser intercesora y salvar a su pueblo. Quizás tú dices, ¿cómo Dios a mí me puede hacer un llamado como el de Esther? Sí, porque tu pueblo es tu familia, es tu iglesia, son tus vecinos, las personas de tu trabajo. Y el Señor nos ha llamado a ser mujeres que nos pongamos en la brecha a interceder por la familia, Amén. Por la empresa familiar, por el lugar donde trabajamos, por nuestra iglesia, por nuestros pastores. Así que Dios nos hace todos los días un llamado. Así es. ¿Verdad? Y también está a estas mujeres, el cuales el Señor usó y usa como Débora, ¿verdad? Una mujer sabia, una mujer guerrera, una mujer que fue líder y que ella no se sentía capaz, pero el Señor le dio la sabiduría y el Señor le dio la victoria. Y si ella tenía esa confianza era porque sabía que el Señor estaba con ella. Amén. Así es. Si Dios está contigo, todo aquel llamado que Él te haga va a ser posible porque Él capacita a aquellos que llaman. Y a mí me gustaría que la pastora Ani pudiera orar por tu vida, a ti que nos estás viendo, que pudiera el Espíritu Santo a través de esta oración sentir, que pueda hacerte sentir paz en tu corazón y esa convicción de que has sido llamada a servir en el reino. Tu mujer eres importante dentro de la iglesia, dentro de tu familia, tienes un llamado a ser esa mujer como una roca fuerte que su familia pueda estar confiada, como lo dice en Proverbios 31, ¿verdad? Que su familia está confiada porque conoce a la madre o a la esposa que tienen en casa, ¿verdad? Entonces vamos a orar por ti y que en esta mañana el Señor te haya podido hablar y hayas podido ser bendecida a través de esta palabra. Y recuerda que puedes compartir esta transmisión para que otras mujeres sean bendecidas. Amén. Amén. Yo quiero dirigirme en este momento, el Espíritu Santo me pone esto. A ti, esposa, que has sido intercesora, a ti, madre, que has sido intercesora, a ti, hija, que estás caminando ya en los caminos del Señor, aunque tus padres todavía no, que has sido intercesora y que has seguido creyendo que aquel que inició la buena obra en ti la va a perfeccionar, no te canses de clamar, porque tu llamado no es solamente pastoral, tu llamado no solamente en un altar, tu llamado es multifuncional,
Tu llamado es creativo y dinámico, porque Dios es creativo y Dios es dinámico. Por ti voy a orar ahora para que puedas ver cumplida la promesa de Dios en tu vida. Amén. Oramos, hermana Titi. Querido Padre Celestial, en esta mañana tan especial, Señor, y tan linda que tú nos das. Queremos darte a ti, Señor, únicamente la gloria y la honra, porque para ti es, Padre Celestial. Amamos de ti, Señor, todo lo que tú estás haciendo y vas a seguir haciendo en la vida, Señor, de cada una de estas mujeres valientes, mujeres de fe que te han creído, que han vivido por una promesa, que han vivido por una palabra, que han vivido en la esperanza que dice Romanos 5:3, la esperanza que no avergüenza. Yo te pido, Señor, que hoy fortalezcas y vivifiques sus corazones y que, Señor, si tú has hecho el llamado, Señor, específico para la vida de ellas puedan correr y atender de una manera tan linda a disponer su corazón y su vida en este llamado. Señor, que tú les ayudes en todo momento, que en cualquier aflicción, Señor, que en cualquier zozobra, no se sientan solas. Señor, que no dependan de sus fuerzas, porque tú estás en medio de todo el asunto. Tú estás obrando por contraria y por adversa que se vea la situación. Señor, en el nombre de Jesús, abre los ojos espirituales de todas estas mujeres poderosas. Señor, que puedan ver con su fe, que puedan ver con su corazón, Señor, cada una de las promesas que tú les has hecho. Permite, Padre, que tú sigas levantando mujeres intercesoras, mujeres evangelistas, mujeres, Señor, que sirven con denuedo, con pasión en el reino de Dios y que puedan seguir afectando de manera tan positiva la vida de sus familias, la vida en la iglesia, Señor, la vida, Señor, en su lugar de trabajo. Padre, que tú sigas usándolas de manera poderosa. Respáldalas, por favor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Ha sido una gran bendición para nosotras poder llegar hasta la comunidad de tu hogar. Amén. Ahí donde tú estás. Y sabemos que el Señor ha hablado en nuestras vidas, no solo a tu vida, sino también a nuestra vida, reafirmando que hemos sido llamadas a servir a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Dios te bendiga y recuerda que Dios, quien te ha llamado, Él estará contigo todos los días de tu vida, capacitándote y dándote la fuerza para seguir adelante. Que Dios te bendiga y ha sido un gusto para mí estar con la pastora Ani en esta mañana. Con ustedes. Amén. Así que ha sido un placer y esperamos vernos en un próximo programa. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.